Casi las 6:30 de la tarde. En la jornada de ayer a la noche, más precisamente, el presidente electo hizo algunas declaraciones en el programa A Dos Voces y ante la pregunta sobre cuál iba a ser la posición del gobierno con respecto a los tomadores de créditos UBA, bueno, tuvo una frase terminante, decía nadie les puso una pistola en la cabeza para que tomen el crédito, haciendo un poco quizás de hincapié en aquello que se planteó en su primer momento sobre acuerdo entre privados. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Cristian Rubio, quien patrocina en este caso a un grupo de damnificados, en este caso UBA. Doctor Rubio, buenas tardes, ¿cómo le va? Guillermo Lacase lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo tomaron la definición del presidente? Hoy hubo, por supuesto, algunas repercusiones que tienen que ver con grupos de tomadores del crédito UBA, en algunos casos algunos con más participación que otros, pero me gustaría conocer su opinión y su mirada. Sí, bueno, lo tomaron con la nota emocional que esto implica. Hay opiniones encontradas sobre las opiniones que se vertieron ayer en un programa televisivo, pero creo que también hay que tomarlo con calma, hay que ser mesurados a la hora de opinar. Es un gobierno en formación, falta todavía que se analicen detenidamente estas cuestiones, que son muy técnicas, y veremos cómo se avanza. El tema de la indexación de las deudas ya es una problemática que lo hemos charlado en otras oportunidades, y anunciaron también que se va a derogar el régimen de alquileres, que también era un sistema que preveía una indexación, ¿no? Como haciendo un paralelismo entre ambos sistemas que cuentan con regímenes indexados y ambos se encuentran colapsados. Más que nada eso, me parece que es tomarlo con Ahora, dio cautela. la impresión de no abrir ningún tipo de debate, sino todo lo contrario, de cerrarlo al debate sobre la situación de los UBA. Sí, creo también se traslució en las declaraciones que el sistema no es eficiente, claramente, cuando se hace alusión de que es desventajoso. Esta situación hoy ya se ha volcado, se ha llevado a la justicia y tiene, en definitiva, tiene que resolverlo. También hay un proyecto de ley que está en trámite parlamentario y hay que esperar a ver cuál es su resolución. Insisto, creo que están comenzando, que hay temas que por ahí se van a profundizar con el tiempo, y esta mirada inicial que se tiene sobre la cuestión con el tiempo se logre modificar, también es una opción. Pero bueno, sí, hay preocupación en el Ahora, mundo. doctor, cuando muchas veces la política envía señales y la justicia además esas señales las incorpora, ¿no? Ante una afirmación de esta naturaleza, si había algún juez que tenía en su íntima convicción generar algún tipo de fallo que, además de la controversia, termine beneficiando a los tomadores de crédito, suba una declaración como la de esta, que sabe que pone al poder político en oposición, principalmente porque no es nada más ni nada menos que la palabra del presidente de la Nación, en su momento de mayor esplendor todavía, recordemos, está juntando votos, todavía está contando votos. Entonces es una palabra que al sistema judicial hoy por hoy lo condiciona en ese marco, ¿no? Es una declaración política muy importante que tiene un impacto directo. Claro, claro, sí, estamos ante un cambio de paradigma, eso está claro, y hay que aceptarlo y ver cómo se va a transitar esto. Insisto, creo que hay que esperar a ver cómo abordan la cuestión, efectivamente, porque también se plantea la supresión del Banco Central, que es quien conforma este índice que actualiza los UBA. O sea, ¿cómo se diría esto si por ejemplo, en un terreno hipotético, se elimina el Banco Central? ¿Quién actualizaría estos importes? O sea, hay muchas cuestiones que hay que ver. La verdad que no podría ser una afirmación sobre cómo esto podría o no impactar eventualmente en alguna resolución judicial de la cuestión. ¿Tuvo alguna comunicación con... Ustedes participaron de una reunión de comisión en el marco del Senado de la Nación, donde parecía, o no parecía, el solo hecho de haberse abierto esa comisión da una señal clara de por lo menos interesarse en el problema y escuchar a las partes. Repito, un mensaje como esto tiene una repercusión inmediata también
en el marco del propio Congreso de la Nación. Recordemos un tema, cuando esto quiso atravesar diputados, los diputados de el PRO y de Juntos por el Cambio, no todos, pero sí la línea dura, que es la línea que acompaña a Javier Milei, no quiso tratarlo porque ponía en discusión políticas del presidente Mauricio Macri, y eso terminó en el cajón. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de ustedes exploran el terreno de que aquella comisión que sí los recibió, que sí los escuchó, que sí convocó a las partes, pueda generarse nuevamente, pueda tener una nueva participación? No hemos tenido ningún contacto por el momento, pero bueno, estamos a disposición, si así lo resuelven, nos convocan, ahí estaremos exponiendo, tenemos datos por ahí ya más precisos, las causas han avanzado. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de contacto. Pero doctor, ¿qué herramienta le queda? Porque, bueno, ya hay algunas presentaciones judiciales, ¿no? Hay una precisamente en Tierra del Fuego con el doctor Bocardo, si yo no me equivoco. No sé si eso se resolvió o tiene se pospuso o tiene alguna medida judicial. Pero, ¿qué queda por hacer ahora? Estamos en trámites y lo que se espera son las pericias contables que terminen de aportar los elementos de convicción para que se resuelva el fondo de la cuestión. Pero una observación que quería hacer, Sí. creo que tal vez por ahí en el planteo que se hace, en la lógica del discurso opuesto, lo que se está hablando es de estabilizar la cuestión inflacionaria, y si se lograse estabilizar la cuestión inflacionaria, la discusión de la revisión de estos contratos SUBA caería en abstracto, porque ya no tendríamos este desfasaje constante y este aumento exacerbado en las cuotas mes a mes. ¿Me explico? O sea, si realmente se logra controlar la inflación... Usted dice que si baja la inflación, bajan las cuotas y no habría problema con el pago del crédito. Ahora, cuando el propio presidente dice que esto va a demorar entre 18 y 24 meses, esa presunción en 18 o 24 meses de alta inflación, digamos que a muchos de los beneficiarios SUBA los va a perjudicar bastante también, ¿eh? Seguiremos tomando las medidas que hay que tomar, haciendo las presentaciones para obtener las medidas cautelares en los casos que se habiliten, y lo seguiremos peleando de esta forma. Pero bueno, entiendo también que desde el otro lado, otra alternativa que se puede plantear de esto es lograr estabilizar la cuestión inflacionaria y así hacer caer en abstracto toda esta discusión sobre si es conveniente o no el sistema. Ya lo hemos dicho varias veces, acá la piedra angular o lo que genera la base de todos los conflictos es la inflación. La cuestión inflacionaria distorsiona todas las prestaciones y todas las obligaciones que han asumido los particulares en el marco de distintas contrataciones. Esta en particular genera mayor conflictividad porque se actualiza al ritmo de la inflación y bueno, coloca en jaque a algunos de los tomadores que no logran actualizar sus ingresos al mismo ritmo. ¿Quedan todavía situaciones que resolver en función a amparos de aquella gente que ya no podía afrontar la cuota y corría el riesgo de perder la unidad? Sí, en realidad son revisiones de contrato. Lo que pide la gente es revisar el contrato por esta cláusula de ajuste, que también esto hay que aclararlo. Lo que se pretende es modificar la revisión, la cláusula de ajuste que tienen. En ningún momento se pretende que alguien se haga cargo de esto, ni que se subsidie la cuota, ni nada por el estilo. Solamente modificar la cláusula de ajuste que tiene, porque va a un ritmo más acelerado que los ingresos de los tomadores. Y eso es lo que se trata de demostrar a nivel judicial. Da la impresión que ahora les va a costar un poquito más de trabajo que antes, porque bueno, hay una definición presidencial contundente, ¿no? Esperemos a ver qué se resuelve en definitiva, y bueno, esto está recién comenzando, veremos cómo se desarrolla. Doctor, muchísimas gracias como siempre, le mando un abrazo. Un abrazo grande. Hasta la vuelta. Saludos. Bien, las 7:20, casi de la tarde, era el doctor Cristian Rubio. El tema de los tomadores SUBA fue contundente ayer, Milei. Obviamente, el abogado tiene que hacer su trabajo, independientemente de las declaraciones, pero fue una frase casi, digamos, terminante. El hecho de nadie les puso una pistola en la cabeza para que tomen los créditos SUBA, para que tomen el crédito. Después, fiel a su costumbre, también hizo una ecuación que tiene que ver con el costo, el beneficio y el riesgo. Y por supuesto después también, según su costumbre o según
su estilo de explicar las cosas, puso un ejemplo, ¿no? De que si alguien toma una decisión para hacer un negocio y le va mal, no puede ir a pedirle a otro que le pague la deuda. O sea, son un cúmulo de definiciones sobre el mismo tema que da la impresión, por lo menos, de que le van aportando claridad a la postura. No se observa en Javier Milei una postura no favorable, no directamente favorable, sino absolutamente negativa con respecto al tema. Porque esto además, también aporta un detalle sobre la empatía. Se refrenda la empatía. Pero en este momento donde, repito, Javier Milei goza de el máximo que tendrá en su popularidad, porque obviamente una vez que comienza la gestión, esa popularidad empieza también a verse disminuida, pasa en absolutamente todos lados, teniendo en cuenta que eso se dice desde el máximo lugar de popularidad, bueno, lo que queda para después es mucho peor. Es muy difícil que el doctor Cristian Rubio, como el resto de los abogados, pueda obviar una declaración de esta naturaleza. Ayer lo decía de esta manera. De los créditos UBA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para casi, que los tome. Casi prácticamente no había, el único crédito que había era el UBA. No sé, digo, que le pusieron una pistola en la cabeza, usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad. Igual póngase en el... De vuelta. No, bueno, cada uno se arregla como puede. A ver, usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso usted quiere que lo pague otro. O sea, eso está incorrecto. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que se tiene que hacer cargo de la decisión. Es decir, mire, cuando usted tenía, por ejemplo, durante la convertibilidad usted tenía créditos en pesos y créditos en dólares. Usted podía tomar el que se le daba la gana. Claramente los créditos en dólares que tenían una tasa de interés más baja. Quiere decir que entonces usted estaba en el diferencial de tasas, estaba haciéndose cargo del riesgo que implicaba. Después, bueno, o sea, encima el gobierno, como no cumplió las reglas, entonces ahí se generó toda una serie de cuestiones. Una ola inflacionaria. Bueno, por eso, entonces, el problema es, digamos, si usted tiene que estar pagando la cuenta de las decisiones de renta-riesgo que tomaron otros individuos, porque alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? Y habitualmente el Estado, porque la solución es que la banca pública... A ver, ¿y cómo lo paga el Estado? Bueno, con más gasto, porque tiene déficit fiscal, o sea, con emisión de dinero, o sea, con impuesto inflacionario, o sea, golpeando a los que menos tienen, golpeando a los más vulnerables. Qué linda solución, ¿no? Parece, ¿no? No sé, se los planteo. No, está bien. Digo, yo lo que hago es, si usted plantea el tema, yo digo... Alguien siempre lo paga, ¿no? Claro. Bueno, preguntamos y usted dice... Por eso, yo lo que hago es, en lugar de contar la historia de un lado, cuento la historia completa. Bien. Milei, hoy hubo, sin quererlo, gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo coinciden... Parece casi imposible moverlo de esa concepción. Va a costar mucho trabajo, pero además me parece que también hay que asentarse en la situación que se dio en el marco del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no quería tratar, y de hecho demoró casi 3 años, en tratarlo. Porque los mismos diputados que hoy van a integrar el interbloque con La Libertad Avanza, que son el sector duro del PRO y de Juntos por el Cambio, principalmente, entre otros, Ritondo, Tetaz y demás, planteaban la no discusión de los créditos UBA porque era poner en discusión la política del gobierno de Mauricio Macri. Y así la fueron remando hasta que en algún momento había que hablarlo. Mientras tanto, esos mismos diputados le decían que no a Julio Cobos. De manera sistemática.